figuras más en torno a esta investigación. Todo lo que dijo el presidente y por supuesto este pedido que hace ha tenido amplias repercusiones en la política nacional. Tenemos en este momento a nuestro primer invitado. Él es Jairo Libreros, analista político, aparte muy conocedor, es profesor, es una persona que sabe mucho de política colombiana. Señor Libreros, bienvenido a esta emisión de noticias. Hola Estefanía, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empecemos, ya más o menos dimos un contexto de lo que es esta noticia, pero empecemos a desglosar uno por una las figuras que Gustavo Petro le pidió al fiscal que investigara. Primero su hijo y segundo su hermano. ¿Cuál es la relación de Nicolás Petro con narcos en Barranquilla y los dineros sucios de la campaña? Estefanía, en las últimas horas, quizás 24 aproximadamente, se tiene conocimiento de una relación en donde Nicolás Petro recibe dineros para ser aportados a la campaña del entonces candidato presidencial, hoy día presidente de los colombianos, Gustavo Petro, para financiar las diferentes actividades propias de una actividad proselitista. Ese dinero, lo que también se tiene de información, nunca llegó, según dice la denunciante, a las arcas nacionales de Gustavo Petro, que había centralizado para evitar cualquier tipo de inconveniente el manejo de la financiación de la campaña. Algunos consideran que ese dinero estaría en poder de Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, porque nunca entró oficialmente a la campaña y según la denunciante, la ex esposa de Nicolás Petro, ese dinero se guardó con el propósito de financiar la campaña a las elecciones del 29 de octubre de este año del diputado Nicolás Petro. Ok, o sea que sería un dinero como un prepago para todo lo que iba a suceder en materia política. Hay varias versiones acerca del tema. Se dice que la ex esposa de Nicolás Petro está, bueno, un poco resentida por el tema del divorcio y además porque Nicolás está actualmente de pareja con su mejor amiga, con la mejor amiga de Dice, como le dicen. ¿Será que esta versión puede apuntar a que están tratando de ensuciar el nombre de Nicolás Petro o ya tú crees que se perfila esta investigación hacia la veracidad de este asunto? Yo creo que la hipótesis de una situación eminentemente sentimental por cuenta de una ruptura de pareja, pues no se puede dejar por fuera, pero con la información que tenemos hasta el momento y de manera particular por la versión pública que esta señora entregó, ella tiene evidencias que soportarían no solamente el ingreso del dinero, sino de manera particular las formas en las cuales se quiso ocultar de la campaña del candidato Gustavo Petro en su momento y de especialmente cómo se puede rastrear en el circuito financiero. La gran duda que surge es si esa plata sí fue aportada por el Turco Isaca o por el señor López Sierra, que son dos reconocidos personajes que han tenido problemas y condenas con la justicia colombiana. Ahí estaríamos en una doble situación crítica. De un lado, un dinero que no ha sido reportado, que no fue utilizado y determinar cuál era el propósito de recibir de ese dinero. Ahí puede haber un delito de lavado de activos o una financiación ilícita de campaña, bien sea para lo que ocurrió hace un año o para financiar las actividades proselitistas de Nicolás Petro en las elecciones de octubre. ¿Qué quiero decir con ello? No se puede descartar que sea una situación de pelea entre parejas o integrantes de una pareja en el pasado, pero la evidencia que hay, si es cierta, es muy delicada y puede terminar esto en una investigación penal con repercusiones relacionadas con una medida de aseguramiento o, por qué no decirlo, en algún momento con una sentencia a algunos años de prisión. Un candidato presidencial tiene control sobre los dineros que ingresan a sus campañas, es decir, ¿está pendiente siempre de quién le da plata a su campaña? En la práctica no, pero sí está muy bien informado de quiénes son las personas que contribuyen, bien sea en especie o con dinero, al fortalecimiento de la campaña. Ahora bien, en el caso de Gustavo Petro, hay que destacar que él lanzó desde el día cero una estrategia muy sencilla. No se recibe dinero de particulares. Puede existir un canje de cierto tipo de actividades de apoyo en especie,
pero el 95% de las actividades relacionadas con la campaña presidencial entre el 2021 y el 2022 se financió con préstamos bancarios, con algunas instituciones financieras y con cooperativas que manejan recursos financieros en términos legales. Los documentos son de público conocimiento. Sin embargo, Estefanía, hay que tener en cuenta que ya el Consejo Nacional Electoral hace 3 días abrió una investigación para determinar si es correcta la información que fue aportada por la campaña de Gustavo Petro en unas cifras muy pequeñas, en todo caso inferiores a los 100 millones de pesos. Para concluir, el candidato no tiene el conocimiento del día a día, pero sí está informado de quiénes son los aportantes. En el caso de la campaña de Gustavo Petro, el 95% de los recursos que llegaron a la campaña son soportados en préstamos bancarios. Dado, si esta información llega a ser veraz y efectivamente Nicolás Petro recibió dineros y los metió a la campaña, ¿qué posibilidades hay de que el señor Gustavo Petro no haya visto esto? Es decir, de que esto haya pasado a sus espaldas. Yo creo que es imposible que eso ocurriera a sus espaldas, pero también creo que es imposible que sea real esa información. Cuando miramos muy bien las denuncias, tanto los videos que se han conocido como las primeras reacciones sobre el particular, la información que se tiene es que ese dinero quedó en manos de Nicolás Petro, el hijo del presidente de los colombianos. Que ese dinero haya entrado al circuito oficialmente, lo veo poco probable, por no decir que no creo que esa versión sea así. Quizás algún tipo de ese dinero se usó a título personal por parte de Nicolás Petro para financiar algún tipo de actividades, pero a cuenta y riesgo únicamente de Nicolás Petro en su condición de hijo del candidato. Que ese dinero haya entrado oficialmente a la campaña y con base en él se hayan pagado gastos, creo que es improbable, muy difícil que eso sea cierto. Ok, bueno, vamos a dejar la figura de Nicolás aquí en stand-by con el tema de los dineros de la campaña. Ahora, trasladémonos al hermano mayor de Gustavo Petro, el señor Juan Fernando. ¿Cuál es su relación? ¿Cómo eran estas visitas a la cárcel La Picota? ¿Tiene alguna relación con, por ejemplo, el hermano de Piedad Córdoba, que ya está extraditado en Estados Unidos? El tema con el hermano, con Fernando, es diferente, pero también tiene unas connotaciones penales y políticas muy delicadas. El hermano del presidente Gustavo Petro se ha destacado como un defensor de los derechos humanos, ha tenido una trayectoria que es pública, reconocida y admirable, y es una persona que durante los últimos años, de la mano del señor Danilo Rueda, hoy día consejero, alto consejero presidencial para la paz, se dedicaron en la Comisión Interclerical a adelantar procesos para buscar salidas humanitarias y la vigencia de los derechos humanos de un número muy importante de personas que se encuentran detenidas en diferentes establecimientos penitenciarios en Colombia, bien sea vinculadas con actividades relacionadas con la guerrilla o con actividades relacionadas con el crimen organizado. Lo que hemos venido a conocer, no solamente ahora, sino desde el momento de la campaña, es que se buscaba algún tipo de acercamiento para garantizar que una de las políticas de la administración de Gustavo Petro, si era elegido, iba a girar en torno de buscar un mecanismo que permitiera el perdón social y buscar algún tipo de procedimiento que les permitiera a estas personas someterse a la justicia o en otros casos entregar información y recibir algún tipo de beneficio. Lo que Este punto, te interrumpo un segundo, este punto es muy importante porque es parte de este proyecto de la paz total y es parte de todo lo que está sucediendo con las banderas de gobierno del presidente Petro, que iba a otorgar perdón social a gente que había cometido delitos e incluso que ya estaba en situación de detención. Así es, que ya estaban detenidos y la gran mayoría condenados. Este punto es muy sensible porque compromete la política pública bandera de la administración de Gustavo Petro. Lo Pero que aquí hemos se venido, comprometerían los dos, no solamente el hermano, sino también estaría comprometido Gustavo Petro porque está llevando adelante una política que en teoría no tendría conocimiento de causa frente a esto. no, sin duda, si hilamos muy fino, Ujú. uno puede encontrar una relación directa entre las actividades que adelantó el señor Petro
en su condición de defensor de los derechos humanos y la política pública actual de Gustavo Petro como presidente de los colombianos. Pero hay una diferencia muy grande. Hay que tener en cuenta que si bien hubo un escándalo sobre promesas de perdón social y una cantidad de actividades relacionadas con acercamientos para disminuir las penas, la política de paz total ha sido llevada a consideración del Congreso de la República en lo que se denominó en su momento la prórroga de la Ley de Orden Público, conocida hoy como la Ley de Paz Total, que busca generar unas condiciones que le permita al Gobierno Nacional entrar a negociar un proceso de paz con actores que tengan reconocimiento político. La segunda actividad que sí estaría directamente involucrada con este tema es la necesidad de llevar al Congreso de la República, ya conocemos el proyecto, el borrador del proyecto, la creación o la aprobación en el Congreso de una ley de sometimiento a la justicia. En este caso es donde entraría a jugar el tema del perdón social, porque esta ley de sometimiento a la justicia solamente estaría dispuesta a actores vinculados con el crimen organizado. En este caso, lo que se ha discutido en los últimos días es que algunos actores vinculados con el crimen organizado en las cárceles o fuera de ellas y sus voceros, que son ciertos abogados, estarían buscando comprar o por lo menos entregarle un dinero al hermano de Gustavo Petro para que facilite y adelante los mecanismos necesarios para que esas personas queden cobijadas en una ley que no ha sido aprobada, que es el proyecto de ley de sometimiento a la justicia. Ujú. Este tema también es escandaloso. Sí, Hay sí. unos audios, pero no tenemos evidencias más allá de esos audios sobre sumas de dinero altísimas. En unos casos se habla hasta de 1.000 millones de pesos. Ok, no, pues claro, o sea, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Señor Jairo Libreros, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí estos minutos de tu tiempo y feliz viernes, feliz fin de semana. Estefanía, muchas gracias. Es un honor estar contigo.